Hace 1,5 millones de años, de las tersas y generalmente mansas aguas del Pacífico, surgieron convulsos hervores, columnas de humo y lentamente, unas tras otras, sucesivas capas de lava. Las erupciones marinas se repitieron hasta conformar extraños monstruos pétreos contra los que por primera vez chocaba el mar. Las Galápagos, entonces un simple puñado de rocas oscuras, comenzaban su singular historia. Todas las formas y también todas las gamas del gris y del negro fueron durante siglos lo único que interrumpía el quieto azul del gran océano. Hasta que unos cuantos líquenes primero y pequeñas plantas después fueron ocupando las cenizas y tiñéndolas de otros colores. La puerta a la vida terrestre estaba abierta, pero entrar en este archipiélago resultó extremadamente difícil para sus más genuinos representantes. Hay quienes sostienen teorías diferentes, como que las Galápagos permanecieron unidas al Nuevo Mundo hasta que se produjeron sucesivos hundimientos en cadena. La moderna vulcanología, en cualquier caso, ha venido a dar la razón a Darwin, que ya en 1835 sostuvo el origen volcánico del archipiélago, entre otras cosas porque así lo demostraba su propia teoría de la evolución. Ríos de lava todavía manan de vez en cuando desde los altivos conos que coronan las islas mayores. Aparatos volcánicos de menor envergadura, contabilizables por millares, complican hasta lo indecible la orografía de las islas. Un vulcanismo en suma tan reciente que en cualquier rincón de las Galápagos todavía cabe ser testigo de una colonización que acaba de empezar. Sobre las aterciopeladas plántulas erofíticas, las pequeñas lagartijas de lava, capaces de aprovechar cualquier recurso, ponen movimiento allí donde las cenizas parecían petrificarlo todo hasta el final de los tiempos. La presencia de vertebrados e invertebrados marinos en las costas de Galápagos resulta normal desde el momento en que los caminos del mar eran sus caminos. Menos explicable parece el que en las costas invariablemente negras de estas islas viva uno de los cangrejos más llamativos del mundo. Sobre todo porque cuentan con un sinfín de enemigos naturales a los que, por supuesto, no pueden evadir pasando inadvertidos, sino gracias a su impresionante velocidad y destreza sobre todo tipo de superficies. Se alimentan de pequeñas algas, de invertebrados y carroña, y deben eliminar expeditivamente el exceso de sal que entra en su cuerpo junto con lo que engullen. La isla más joven del archipiélago, Fernandina. Su vulcanismo resulta tan vivo que ha llegado a ser calificada como el punto más caliente del planeta, lo que en términos geológicos equivale a constantes fenómenos sismológicos y frecuentes erupciones. Del doble aislamiento que goza esta isla es responsable el ininterrumpido campo de lavas que la circunda. Lavas hirsutas, quebradizas, en las que solo algunos líquenes y rarísimos cactus se atreven a vivir. Una franja de varios kilómetros donde solo cabe el silencio. Desde períodos históricos, ningún organismo de locomoción terrestre ha podido atravesar este desierto. Por eso, las iguanas terrestres y las tortugas, presentes en Fernandina, están, y han estado siempre, a salvo del drama que en otros enclaves diezmó a sus parientes. Sin embargo, las costas de Fernandina, en las que se aprecia de lleno el impacto de la fría corriente de Humboldt, constituyen uno de los lugares más ricos en particularidades zoológicas.
En primer lugar, por ser aquí y en otros pocos puntos de la cercana costa de Isabela, donde todavía se agrupan unos centenares de pingüinos de Galápagos. Otra especie en franca regresión. Ponen evidentemente una nota discordante porque todos asociamos estas aves a las regiones antárticas y de allí llegaron con toda seguridad. Que permanecieran en tierras ecuatoriales se debe a la presencia de aguas de procedencia austral, no solo frías, sino también sumamente ricas en peces. No lejos de donde reposan los pingüinos, se asienta la mayor colonia de iguanas marinas de las Galápagos. Todo un sobrecogedor, contradictorio y aleccionante espectáculo. Se entiende que los primeros navegantes españoles llamaran encantadas a estas islas si lo primero que vieron fue, y así debió ser, un tropel de negros dragones soleándose sobre la línea de costa. El estupor debió crecer cuando comprobaron que estos enormes lagartos crestados se sumergían en las aguas. Y ese sentimiento perdura, porque estamos ante el único saurio marino existente en el planeta. Las características anatómicas de estos lagartos responden en general a la de sus parientes, pero al recubrimiento con duras placas córneas y al sistema defensivo compuesto por una fila de verdaderas espinas que recorre su dorso, las iguanas marinas han debido sumar su sistema de anclaje. Sus dedos resultan más largos y sus uñas son fuertes para facilitar la sujeción a las rompientes. Finalmente, su cola está aplastada para servir de elemento de propulsión acuática. La contradicción que pesa sobre las iguanas se plantea en base a especulaciones un poco más científicas. Galápagos está en algunos aspectos detenida en el tiempo. Su fauna original, predominantemente reptiliana, evoca épocas remotas, pero al mismo tiempo estamos en un lugar nacido recientemente para la historia geológica de la Tierra y en muchos aspectos en los primeros estadios de varios procesos evolutivos. De ahí que centenares de investigadores se hayan volcado sobre las islas como si fueran, y lo son, un laboratorio a estrenar. El que a partir de una sola especie, de pinzón o de tortuga o de iguana, se originaran otras, dio la clave a Darwin para revolucionar el pensamiento moderno, a lo que contribuyó este singular reptil con su, como decíamos, aleccionador comportamiento. Porque las iguanas marinas no lo eran. La vida, los impulsos de la selección natural a través de adaptaciones progresivas permiten no solo la aparición de nuevas especies, sino también contradecir presupuestos originales. Estos lagartos llegaron a estas yermas costas y se encontraron entre la espada del mar y la pared de una lava estéril. Pero la marea dejaba periódicamente al descubierto pequeños organismos verdes. Se trataba de otros vegetales, cuajados de sal, pero los únicos disponibles. Y las iguanas, antes terrestres, volvieron sus ojos al mar. Con la sal y el frío de las aguas debieron pelear durante siglos, pero consiguieron triunfar. Hoy las iguanas marinas nadan perfectamente. Ni las olas ni las fuertes corrientes las intimidan. Se aferran con sus potentes uñas a cualquier saliente antes de adentrarse en aguas más profundas. Muchos ejemplares, especialmente los jóvenes, no pasan de aquí y se limitan a pastar sobre las mismas rompientes. Su dentición, sumamente eficaz, siega a ras las pequeñas algas.
el redondeado morro y un sistema de forrajeo siempre lateral completan la adaptación trófica de estos lagartos marinos. Que las jóvenes iguanas pasten en la misma costa revela no solo precauciones ante los peligros que acechan en el mar, sino que la natación es una conquista reciente y su técnica se aprende en lugar de estar impresa en el código genético. Pero los adultos no se conforman con las siempre esquilmadas praderas de algas de las rocas y se adentran en el mar. Impulsadas por movimientos sinuosos de su cola, aplastada lateralmente como adaptación a la vida acuática, las iguanas marinas evidencian actualmente su perfecto dominio de las aguas. Y tanto es así que pueden permanecer sumergidas hasta 50 minutos y descender a más de 10 metros de profundidad. Allí los pastos resultan abundantes y permiten llenar el estómago en una sola inmersión. En cualquier caso, las iguanas marinas no suelen alejarse demasiado, porque los tiburones darían buena cuenta de ellas, como se ha constatado al examinar el contenido estomacal de los siempre inquietantes escualos. Las precauciones en el mar resultan, pues, imprescindibles, y condicionan que el comportamiento defensivo de estos animales incluya siempre el adentrarse en tierra, incluso frente a enemigos que no las perseguirían por el agua. La estancia de las negras iguanas en el mar no suele sobrepasar la hora de duración. Períodos más dilatados serían peligrosos para animales de sangre fría cuya temperatura corporal se acompasa con la del ambiente. Tengamos en cuenta que el agua que rodea a las Galápagos muchas veces no supera los 15 grados. Por tanto, en cuanto vuelven a tierra, las iguanas marinas se aprestan a recuperar el calor. El sol entonces se convierte en el principal aliado, ya que no solo incide directamente en el cuerpo de los reptiles que procuran exponerse a sus rayos al máximo, sino indirectamente recalentando las negras lavas. Pero también sirve el apelotonamiento, el abrazo en muchedumbre. No hay que descartar, sin embargo, el efecto contrario, es decir, una elevación excesiva de la temperatura. Se imponen ahora mecanismos termorreguladores, algo que permita una pérdida de calor, como por ejemplo levantar la cola para que la superficie corporal, en contacto con las abrasadoras rocas, sea mínima. La eliminación de la sal se realiza de forma muy expeditiva. Lo que arrojan las fosas nasales es la secreción de unas glándulas situadas en la cabeza que actúan como los riñones de los mamíferos. En Galápagos abundan los contrastes. Una tierra sacada de la noche de los tiempos en la que el sol todo lo abrasa, pero que flota sobre gélidas aguas que viajan hasta aquí desde la mismísima Antártida. Las lagartijas de lava, mal llamadas así, pues se trata de lejanos y diminutos parientes de los grandes saurios de Galápagos, es decir, son también iguanas, han aprendido a vivir de los parásitos que alberga la piel de las focas. Estos son lobos marinos, otrora abundantes, como corresponde a un lugar extraordinariamente rico en pesca y absolutamente tranquilo. La desaforada caza que hasta hace medio siglo sufrían, y actualmente una serie de epidemias,
han reducido preocupantemente el número de estos mamíferos acuáticos que siguen mostrándose absolutamente confiados. En Galápagos vive también el oso marino, literalmente diezmado por el alto valor de su piel. Ambas especies hoy gozan de total protección. No cabe la menor duda de que en Galápagos son los reptiles quienes acaparan la atención. Pero no son los únicos animales extraordinarios de su fauna. Este cormorán, el más pesado y voluminoso del mundo, asombrosamente ha perdido el carácter que define a las aves: el vuelo. En un proceso evolutivo un tanto contradictorio, pero también auspiciado por la falta de enemigos, el cormorán áptero sacrificó el tamaño y la eficacia de las plumas de sus alas, sin duda como los pingüinos, para poder bucear mejor en pos de sus presas. Excelentes nadadores, mantienen la línea de flotación muy baja, ya que sus plumas se empapan fácilmente por no contar con el recubrimiento graso que tienen la mayoría de las otras aves marinas. Por mucho que los animales se adapten a nuevas situaciones, la mayoría de los procesos biológicos esenciales permanecen inalterables. Así, las iguanas marinas de la isla española, de abigarrada coloración en contraste con las prácticamente negras de otras costas de Galápagos, no pueden por menos que poner sus huevos en tierra. Una tierra, por cierto, sumamente escasa. Condicionante que incide sobre el comportamiento de la especie y lo modifica en relación con el de parientes y afines. En primer lugar, hay que excavar una ura de un máximo de 30 a 40 centímetros, pero en lugares donde las piedras abundan y la tierra, por la sequía, no puede resultar más dura. Aún así, el trabajo físico sería completamente llevadero si no se realizara en un clima de máxima tensión. Son muchas, en efecto, las hembras de iguana que optan por el mismo y único palmo de tierra. Esta agresividad no se produce entre otras especies de iguanas que, todo lo más, se limitan a sus clásicas maniobras de intimidación con sacudimiento de cabeza o a empujarse en una especie de torneos a topetazos que recuerda a los protagonizados por los animales con cuernos. Es más, el hecho de que estas iguanas se muerdan resulta peligroso, ya que sus dientes pueden provocar heridas de consideración. Es posible, por tanto, afirmar que esta conducta resulta aberrante, ya que, en cierta medida, pone en peligro a la propia especie. Este es todo el territorio disponible para la reproducción en el sector nororiental de la isla española. Un lugar donde viven más de 1 millar de iguanas marinas. Muy cerca de aquí, todas las hembras han sido fecundadas poco antes por solo unas docenas de machos adultos que, como verdaderos sultanes, llegan a reunir harenes de notable cuantía. A partir del período de celo, toda la reproducción recae sobre las hembras, que, como decíamos, deben comportarse incluso con mayor agresividad que los pendencieros machos de su especie.
Las galerías subterráneas están destinadas a proteger los dos únicos huevos que ponen estos áureos. Lamentablemente, con harta frecuencia, una hembra vuelve a abrir la ura que pocos días antes utilizó una de sus congéneres, estropeando generalmente la puesta anterior. Las disputas resultan tan frecuentes y contra tantos oponentes a la vez que la labor de poner los huevos, que otras iguanas solucionan en horas, a estas les cuesta días y hasta semanas desde el momento en que las iguanas marinas de Española, tras la puesta, suelen permanecer varias jornadas en las inmediaciones de su ura con el fin, muchas veces no conseguido, de que nadie vuelva a excavarla. Un descomunal esfuerzo que conlleva además el no acceder durante un largo periodo a las fuentes de alimentación, ya que estos lagartos no se dan un momento de respiro tanto de día como de noche. Los huevos de iguana resultan desproporcionadamente grandes, pero esto se interpreta como una garantía de un completo desarrollo en unos animales que jamás llegan a conocer a sus progenitores y que, por tanto, deben valerse por sus propios medios desde el primer día de su vida. Una existencia, por cierto, que puede ser sumamente peligrosa durante la juventud. Las pequeñas iguanas, en efecto, cuentan con numerosos enemigos naturales. Pueden ser atrapadas por aves marinas, por las rapaces diurnas y nocturnas de Galápagos y, como sabemos, por los tiburones. El atormentado perímetro costero de las Galápagos presenta infinitas irregularidades y toda suerte de caprichos que contribuyen, a la par que su fauna, a reforzar la impresión de que finalmente se ha llegado a un rincón del pasado. El falso geyser que estalla cuando una gran ola tapona bruscamente la cueva submarina con la que conecta. El paisaje intocado y los negros dragones que no temen ni al mar ni a los hombres se suman para proporcionarnos una sensación desconocida. Parece como si aquí hubiera sido decretada una tregua en la irracional destrucción de la naturaleza que aqueja a la mayor parte de la Tierra.